Bueno, ¿qué tal a todos? En primer lugar, agradecer nuevamente a Acerga y a la ciudad de Sada por la invitación. Es un placer estar por aquí. Yo, dentro de MSC, soy el siguiente eslabón, ¿no? Alberto os ha comentado pues, toda la parte que tiene la certificación de las pesquerías, que siempre es un proceso muy complejo, largo en el tiempo y que tiene un trabajo previo pues muy importante y con el compromiso siempre de los pescadores. Estaríamos en el barco, ¿no? Ahí es donde está la pesquería certificada. ¿Qué pasa después, no? ¿Cómo hacemos que ese pescado que se ha certificado llegue hasta el consumidor final como pescado certificado? ¿Y cómo puede hacer el consumidor final para identificarlo? Bueno, pues aquí hay dos claves. La primera de ellas es que todos los operadores que trabajen ese pescado, ya sea lo manipulen, lo compren, etcétera, tienen que tener una cadena de custodia. ¿Esto qué significa? Que tienen que pasar una auditoría anual en la cual tienen que demostrar que son capaces de segregar, diferenciar, identificar y trazar el pescado certificado del que no es certificado y así transmitirlo a lo largo de la cadena de valor hasta el consumidor final. ¿Y cómo identifica el consumidor final que el pescado es pescado certificado MSC? Gracias al sello azul de MSC, que es el que aparece en todos los productos que se ponen a disposición del consumidor final en los mercados. A lo largo de este periodo convulso, ha empezado la pandemia, ahora estamos en unas nuevas circunstancias, la pandemia parece que se ha olvidado o se ha relajado, ¿no? Pero ha habido un cambio muy importante en el pensamiento del consumidor. Son diversos estudios los que, tanto de empresas privadas como de administraciones o los nuestros propios, los que están demostrando que el consumidor se ha vuelto más sensible a la sostenibilidad. Tiene una preocupación mayor y una inquietud más grande por temas de sostenibilidad. En concreto, este que aparece proyectado es un estudio que nosotros realizamos cada 2 años, es una encuesta global a más de 23.000 consumidores. Estos datos son para Europa y en los que se viene a reflejar un poco pues, esa inquietud del consumidor hacia la sostenibilidad, ¿no? El consumidor está más preocupado por saber lo que consume, el consumidor quiere conocer de dónde procede su producto, quiere saber si es de una fuente sostenible, cree que debe ser una parte independiente la que lo indique, etcétera, ¿no? Estos son resultados que se han ido fortaleciendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? En febrero del 2022, hace unos meses, la Organización de Consumidores y Usuarios publicó un estudio, alrededor de 450 esquemas o sellos relacionados con medio ambiente y sostenibilidad. En él destacaba por su rigor y solidez el sello azul de MSC entre 6 que ha seleccionado, ¿no? Y esto da muestra también, como comentaba mi compañero Alberto Martín, de que el trabajo que hacemos es un trabajo que va más allá del marketing y de la comunicación, que es muy importante, es un trabajo basado en ciencia, ¿no? Y que es esa ciencia la que al final tiene que demostrar que efectivamente los productos que se colocan en el mercado proceden de pesquerías que son gestionadas sosteniblemente. Actualmente, el mercado español, podemos decir, desde un punto de vista comparativo con otros mercados, que es inmaduro en términos de productos MSC. Sin embargo, el crecimiento que ha habido durante los últimos años es muy importante. En la actualidad son cerca de 500 barcos los que hay certificados de flota española. Son más de 100.000 toneladas, esta gráfica está un poco desactualizada, pero son más de 100.000 toneladas de productos del mar las que se ponen, las que estos pescadores están capturando de manera sostenible. Hay ya más de 300 empresas con cadena de custodia en España, esas empresas que son las que manejan el pescado certificado para llevarlo al consumidor final. Y son más de 20.000 toneladas de productos procesados del mar que llevan el sello azul de MSC. Sin embargo, esto solo supone un 2% del consumo total de pescado en España. O sea, hay muchas oportunidades para poder seguir avanzando, porque también así, además,
lo están solicitando muchos de las cada vez más empresas que están vinculadas al programa MSC. Esta diapositiva es un ejemplo de algunas de las más destacadas, que han sido las últimas que han participado en nuestra campaña, Mares para Siempre, organizada en febrero. Hay otras más que están iniciándose con nosotros y que cada vez pues, están incorporando mayor cantidad de producto con el sello MSC. Las empresas en general lo que tratan es de tener ya cada vez programas de sostenibilidad en pesca y políticas de sostenibilidad en pesca más sólido. Estos son algunos de los ejemplos de apuestas de distribuidores y procesadores que, bueno, pues que han declarado pues, que quieren porcentajes elevados de sus productos sean certificados en el mercado con fechas concretas, ¿no? Y al final esto se traduce en que muchos de estos productos se desarrollan para lanzarse en el mercado. Aquí hay 4 ejemplos. Rianseira recientemente ha sido premiada además por tener su gama de conservas sostenible MSC, de todos aquellos productos que puede tener certificados, ¿no? Hay otras empresas como Bensi y Scandia, que tiene una gama muy amplia también de productos certificados MSC en diferentes especies, Frigorifis Ferrer o Congalsa, que también, empresa gallega, que también está trabajando en ello muy fuerte. Bueno, para que os hagáis una idea, estas 2 gráficas vienen a representar el crecimiento en los últimos años de número de productos certificados en el mercado español y las categorías, ¿no? Aquí destacan los túnidos, el bacalao, la anchoa. Luego vamos a hablar un poquito más en detalle de la anchoa. Ese mix hace referencia a productos mezcla de pescados, como pueden ser surimis, y principalmente estos productos se están poniendo en el mercado en categorías como las conservas o el congelado. Hay todavía mucho que hacer en la parte de fresco, pero se está avanzando. Os voy a contar también ahora. Como comentó mi compañero Alberto Martín, nosotros le ponemos mucho empeño en la comunicación, ¿no? La comunicación forma una parte muy importante de nuestras actividades porque es la manera que tenemos de hacer llegar, lógicamente, al consumidor final qué significa el sello MSC. Durante el pasado mes de febrero organizamos la Semana Mares para Siempre, a la que se unieron más de 70 entidades, tanto el sector de la distribución como de procesados de productos del mar, así como instituciones públicas o otras ONGs o incluso institutos de investigación. En esta campaña nosotros contamos para apoyar nuestro mensaje con una legión de embajadores de diferente tipo de orientación. Hay cocineros, pues ahí podéis ver a Martín Berasategui o a David de Jorge, hay regatistas como Tamara Echegoyen, hay aventureros como Nacho Dín, periodistas como Paco Nadal. Bueno, vamos incrementando estos embajadores que nos ayudan a llevar este mensaje y con los cuales desarrollamos también actividades. La campaña este año estuvo muy centrada en los pescadores, ¿no? Entonces, con ello, pues Alberto en su día estuvo visitando por aquí para poder grabar unas imágenes y poder montarla, y con ello pues, se hizo un vídeo que, si os parece, pues lo podemos ver. Gracias por reconocer mi compromiso, por pensar que merece la pena. Gracias por comprender que solo podremos disfrutar del mar cuidando sus recursos. Gracias por permitirme seguir viviendo de lo que más amo. Gracias por valorar mi esfuerzo, por reconocer nuestro cuidado de los ecosistemas y por no dañar a otras especies. Gracias por pensar en los que vienen detrás y en el mundo que les dejamos. Gracias por confiar en lo que hago. Gracias por apoyar la pesca sostenible. Bueno, pues este vídeo de agradecimiento ha estado puesto en muchas tiendas de diferentes distribuidores de aquí de España, ¿no? A lo largo de la campaña, y aún se sigue utilizando y adaptando a las necesidades que tienen, ¿no? Es
el agradecimiento que hacen los pescadores, a los cuales les debemos de estar muy agradecidos por estos años duros en los que nos han nutrido de pescado a pesar de la situación dura que hemos vivido. Además, trabajamos en un programa de formación. Tenemos diferentes recursos para educación primaria y para educación secundaria, y esto lo hacemos en colaboración con diferentes organizaciones como Ambientech, que es una plataforma online para tener recursos educativos vinculados al medio ambiente, Fishes for Future, Surf Clean. Son organizaciones que están colaborando con nosotros en la parte formativa. Bueno, ¿y cuáles son las oportunidades que hay desde el punto de vista de sostenibilidad y MSC para diferenciarse? En este sentido, actualmente en Europa solo hay 3 pesquerías certificadas de pequeños pelágicos. Hay una de sardina en Inglaterra, hay una de anchoa, la que tenemos en el Cantábrico, y hay una pesquería de caballa, después de que la mayoría de las pesquerías de caballa pues, se han perdido la certificación, que todavía queda en Inglaterra. No hay pesquerías de especies como el cabalón, jurel o alcrique, ¿no? que es una especie que vosotros creo que capturáis, aunque lo hacéis más esporádicamente, ¿no? Que está delicioso, por cierto. Entonces, bueno, esto es una oportunidad, sin duda. Esto es una oportunidad en un mercado en el que continuamente nos está demandando pequeños pelágicos, porque no hay especies certificadas, ¿no? Y un ejemplo de ello es el caso de la anchoa del Cantábrico. Estas gráficas representan el número de productos desarrollados en el mercado que llevan el sello MSC desde más o menos que se certificó la pesquería a la actualidad, ¿no? Ahí veis como en el sur de Europa pues, ha habido un incremento pues, en vertical muy importante a lo largo de los años, también en el norte de Europa. Ese múltiples incluye varios países, también hay algo de desarrollo en Asia-Pacífico y en América, ¿no? Aquí lo que hay que destacar es que desde que se certificó la pesquería hasta ahora, aproximadamente en la actualidad se están comercializando unas 8.000 toneladas de anchoa peso vivo en producto que lleva el sello MSC. O sea, es un porcentaje muy elevado del total de producto que se está pescando. Que hay más de 150 productos que llevan el sello azul de MSC en el mercado, en todo el mundo. 54 de ellos se comercializan en España y aquí podemos encontrar productos muy variados. El más típico, pues las latas de conservas de anchoa del Cantábrico. Pero también hay anchoa fresca, que por ejemplo comercializa Eroski en sus mostrados de fresco o macro, o hay el relleno para las aceitunas de la anchoa o pasta de anchoa, ¿vale? Y destacar que más de 100 empresas españolas certificadas con cadena de custodia tienen en su alcance actualmente la anchoa como una de las especies. A esto todo hay que sumarle que nosotros seguimos trabajando para que la parte del fresco, que ya sabéis que supone más del 50% del consumo en España, de ese 1.000.000 y algo de toneladas que consumimos los españoles de pescado, pues unas 550.000, 600.000 toneladas es de pescado fresco. Para que pueda estar presente en las pescaderías es necesario que las pescaderías tengan cadena de custodia MSC. En la actualidad pues son Macro, Eroski, Capárabo y Sonae Continente las que lo tienen en la península ibérica, y en pocos meses anunciaremos nuevas que han lanzado nuevos programas para poder tener pescado fresco certificado MSC en sus pescaderías. Y esto nuevamente es una nueva oportunidad porque van a demandar producto local, van a demandar producto fresco para poder tener en sus tiendas. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad para destacar los diferentes estudios que hay en torno a aspectos socioeconómicos que conlleva el tener la certificación MSC. Aquí hay capturas de diferentes trabajos científicos publicados en diferentes revistas y, en conclusión, lo que se obtiene de estos trabajos es que, al final, la certificación ha conseguido mejorar la reputación de las pesquerías, ha traído un mayor conocimiento de los consumidores, ha traído una mayor colaboración con las instituciones, tanto científicas como administraciones públicas como ONGs. Por supuesto, ha conllevado un mejor conocimiento en ciencia de esas pesquerías, ha permitido abrir nuevos mercados o consolidar los ya existentes, ha sido una forma importante de diferenciar el producto y, en algunos casos, se ha destacado un incremento del valor en primera venta.
La pesca sostenible es una oportunidad. Es una oportunidad porque gracias a ello, perdonad que se ve un poco mal, es por el tipo de letra que supongo que utilicé, es una oportunidad porque gracias a ella las poblaciones de pescado son más productivas, eso garantiza el motor económico de las pesquerías para todo, no solo para pescadores, sino para, creo que van a estar compañeros luego aquí de Murimar, ¿no? Que si no hay barcos pescando que quieran tener seguro, pues también se van a afectar. Si no hay empresas que puedan recibir pescado para procesarlo, pues no van a tener tampoco esa actividad, ¿no? Por lo tanto, hacer una gestión racional de los recursos marinos es de vital importancia. Ello nos permite también tener mejores ecosistemas, tenerlos mejor conservados e indirectamente es un atractivo también turístico y es un atractivo para terceros sectores. Y una pesca sostenible es una oportunidad para tener océanos más resilientes y más adaptados al cambio climático. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. A ver si hay alguna pregunta para vosotros. ¿Hay preguntas? Yo sí, como sabíamos, Portugal tenía la MSC da Salina en su momento, no sé si era la Salina Ibérica, era para ellos solos. Entonces, se la perdió. La pregunta es, si tenemos las MSC de salida, como bien sabéis que vamos a hacerla ahora conjuntamente con Portugal, Galicia y no sé si Andalucía se va a unir o no, pero bueno, ya lo dirán. Si coincide que venga ahora el stock, está bien, la biomasa está perfecta para poder hacer la certificación, que es una de las condiciones para certificar. Si en algún momento puede volver a pasar, porque sabes que el mar es cíclico, puede ser que baje la biomasa, baje todo. ¿Perderíamos la certificación o la certificación quedaría en suspenso hasta que estuviese no volver a hacer el inicio del proceso otra vez todo como... Porque no entiendo cómo Portugal se la tenía certificada, cómo la perdió. O sea, que ahora vuelve a hacer otra vez el proceso de inicio. Entonces, era un poco que me explicara saber qué es lo que puede quedar en suspenso, porque yo vi ahí que quedaba en suspenso, pero no... Vamos, esa es la pregunta. Sí, sí. Gracias, Alberto. Otro Alberto más. Bueno, de los tres últimos que hemos hablado somos Albertos. Muy buena pregunta y además con el tema de la sardina de Portugal ha habido tanta confusión que es difícil a veces incluso explicarlo. Aquí dos cosas me gustaría comentar. La primera, cuando consigues una certificación, esa certificación no es para siempre, te dura 5 años. Bien. Tienes que ir haciendo todos los años unas auditorías más pequeñitas de seguimiento para ver si las mejoras están bien. Entonces, eso es como importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasó con la sardina portuguesa? Bueno, lo que pasó es que hay unos puntos de referencia que establecen los científicos, vosotros sabéis bien porque cada vez estáis más en contacto con los científicos. Uno es la biomasa del rendimiento máximo sostenible y el estándar de MSC lo que te pide es que tu stock objetivo esté fluctuando en torno a esa biomasa de rendimiento máximo sostenible. Algunos años puede estar por encima, otros años puede estar por debajo, hay variaciones cíclicas, pero te pide que esté fluctuando en torno a ese nivel. Y luego hay otro punto de referencia que se llama la biomasa límite, que está ya por debajo, y es por debajo del cual se considera que el stock está en problemas y que no se puede reproducir adecuadamente. ¿Qué es lo que pasó con la sardina portuguesa? Pues lo que pasó fue que el stock, según los científicos, cayó por debajo de la biomasa límite, muy por debajo. Entonces, en ese momento, MSC sí que te dice, si tu stock está por ahí debajo de la biomasa límite, no puede estar certificado. Se tiene que quedar en suspensión hasta que se recupere. ¿Qué pasó? Pues que se quedó en suspensión unos años, pero no se recuperó dentro del periodo de 5 años. Entonces, como tu certificación dura 5 años, la perdieron. Volviendo a la pregunta, ¿eso puede volver a pasar?
bueno, pues en pesca casi cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, es cierto que en estos momentos la situación es mucho mejor que la que había en aquel entonces. ¿Y por qué? No solo porque la biomasa esté mucho mejor, los últimos advice de ICES, bueno, pues están poniendo, los auditores lo dirán en el momento en el que decidáis hacer una evaluación completa, pero los últimos advice de ICES son positivos, mucho más positivos que los anteriores. Pero no solo eso, sino que ahora mismo hay un plan de gestión establecido, hay unos acuerdos entre el Gobierno español y el Gobierno portugués, hay una distribución de cuota por países y hay unas reglas de control de capturas que antes no estaban. De hecho, se empezaron a trabajar en Portugal a raíz de la certificación MSC. Antes no existían. Todos estos mecanismos te permiten que, desde un punto de vista científico, cuando el stock está decayendo, tú tengas que pescar menos y la cantidad exacta que tienes que pescar. Entonces, bueno, ahora hay muchos más mecanismos para que eso no pase. En principio, yo creo que con todos los mecanismos que yo veo ahí, sería difícil que pasara. Pero es cierto que nunca sabes, ¿no? En cualquier caso, si hubiera algún problema, ahora mismo yo creo que se detectaría mucho antes que lo que pasó hace unos años en Portugal. Yo estoy viendo que, por ejemplo, la del Golfo de Vizcaya, que es la sardina otavavera de Francia, ¿no? Sí. Esa está suspendida de momento. Sí, pero si te fijas, ¿por qué está suspendida esa de momento? Pues también porque hubo una fluctuación. Sin embargo, ahí el stock no cayó por debajo de la biomasa límite. Ahí el stock sigue más o menos estando, quizás no está por encima del RMS, pero está más o menos fluctuando. ¿Qué es lo que pasó? Que ahí no ha habido un acuerdo entre las flotas españolas y las flotas francesas, y fundamentalmente yo he estado muy metido en ese proceso y he de decir que ha habido una propuesta de las flotas españolas a las flotas francesas que no ha sido aceptada, incluyendo unas reglas de control de capturas que desarrolló AZTI. En el momento en el que se pusieran de acuerdo en un plan de gestión, en un reparto de cuotas y en esas reglas de control de capturas, no lo tendrían difícil para recuperar el certificado. Entonces, eso, digamos que eso ya está ganado en la sardina ibérica, porque eso ya está acordado, ya está hecho. Entonces, bueno, pues son dos puntos de partida un poco distintos. Y por último, otra pregunta más. Vi que estaba certificado una pesquería de la caballa. Nosotros estaríamos interesados en certificar la caballa aquí, certificar la caballa. Entiendo que es difícil porque como es un pescado migratorio que va bajando de arriba abajo, no sé qué pesquería de la caballa está certificada ahí. ¿En qué sitio está? Ahí ponías que tenía una pesquería de la caballa certificada. Sí, está en el norte de Inglaterra, es una captura conjunta, pero la verdad que desconozco la situación porque la situación es delicada. Alberto puede comentar. Sí, la que está certificada no es del mismo stock que tenéis aquí. Aquí el stock es el de FAO 27, noreste atlántico. Es un stock grandísimo de unos cuantos millones de toneladas y esa certificación, antes estaba certificada, han perdido la certificación y han perdido la certificación porque llevan unos cuantos años en las que no se ponen de acuerdo entre Noruega, Groenlandia, Islandia, la Unión Europea, Islas Feroe y Rusia en el reparto de las cuotas, es así de claro. Entonces, cada uno se está arrogando para sí mismo un porcentaje de capturas que sumándolos todos son más altos que los que dice ICES. Y eso está generando una sobrepesca continua en los últimos años hasta que se ha visto que no estaba funcionando el sistema de gestión y han perdido la certificación. ¿La pueden recuperar? Sí, pero se tienen que poner de acuerdo todas las partes para no superar el advice, el consejo que está dando ICES. En estos momentos certificar esa pesquería es complicado porque no hay unos acuerdos internacionales. Yo ayer mismo estuve en la reunión del Consejo Consultivo de Aguas Lejanas y las perspectivas son complicadas y más aún ahora con la situación de Rusia, que la Unión Europea no se está, por temas políticos que son perfectamente entendibles, no se está sentando a negociar con Rusia. Entonces ahora mismo ahí está complicado el tema de la caballa. Para certificar la caballa nosotros aquí dependemos de todo. Te tenemos que mandar a ti y a Mercedes a negociar allí porque si no, no hay manera de que se pongan de acuerdo. Puede ser posible, pero bueno, quiero decir que dependemos de ellos. No se podíamos certificarla nosotros por nuestra cuenta. No. Y nada, bueno, pues nada más. Lo del Jurel estamos pendientes también de certificar la novena, que está bien en el stock. Lo hablamos otro día, como estabas tú presente allá en Portugal. No, los portugueses no los vi muy animados, pero bueno, a ver, ya veremos. Bueno, paso a paso, poco a poco. No sé si había alguna pregunta más por allí, sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por vuestras presentaciones. Vuestro control de stock es independiente, va por parte de la organización de forma directa con estudios oceanógrafos o
primero contactáis con el Estado español para tener acceso a esos informes? Sí, gracias. Pues también ha sido una pregunta así interesante, metodológica. Hay varias formas de analizar el stock. Bueno, antes no lo he comentado porque no daba tiempo, pero MSC no certifica las pesquerías. Quien certifica las pesquerías son empresas auditoras que se basan en los indicadores que sí que desarrollamos nosotros. De hecho, bueno, pues aquí tenemos a Jacobo, que es de una de esas empresas auditoras. Entonces, son estas empresas auditoras las que deciden si cumplen o no cumplen. En cuanto a la situación del stock, se puede hacer de varias formas. Incluso pesquerías pobres en datos pueden llegar a certificarse con una metodología que se llama Risk-Based Framework, como marco basado en riesgos. Lo más habitual es que se cojan los datos científicos de organismos científicos y que esos datos son los que te digan cómo está. Solamente se utilizan metodologías alternativas cuando no hay unos datos oficiales y reconocidos por las administraciones competentes. Entonces, en el caso de las pesquerías que estamos aquí de la Unión Europea, bueno, pues casi todas... Bueno, no miento, no todas. La mayoría tienen estudios científicos, pero tuvimos un caso, por ejemplo, el pulpo de Asturias, que no había evaluación de stock y que se hizo utilizando la metodología de marco basado en riesgos, con distintas entrevistas, con distintas puntuaciones en función de la especie. ¿Qué pasa cuando se utiliza eso? Pues que a la pesquería le dices, tienes la obligación de en 5 años hacer una evaluación de stock. Entonces eso fue lo que hicieron en Asturias, con la universidad y con distintos consultores, hicieron un nuevo modelo de evaluación de stock, hicieron un plan de gestión, hicieron una regla de control de capturas que implementaron durante los 5 años que les duró la certificación y que la verdad es que ha sido un éxito. Vale, y otra pregunta. Vale, en este etiquetaje, ¿tiene algún seguimiento o objetivos respecto a la cadena de valor del sector pesquero? O sea, obviamente no son los mismos dependiendo del territorio o estado en el que se esté hablando. Obviamente no es el mismo dentro del Estado español o a nivel local en Coruña que en China, en Japón e Indonesia, pero no sé, se busca como, o se tienen algunos objetivos a través de este etiquetaje para reducir la huella ecológica. ¿Quieres responder? Sí. Mira, de momento el estándar no incluye aspectos como de huella de carbono, eso es cierto. Pero sí que es cierto que nosotros internamente sí que procuramos favorecer que la distribución o los comercializadores traten de tirar por el producto lo más local posible, ¿no? El sello MSC no incluye, pues como otros sellos que hay en el mercado, pues aspectos relacionados con la huella de carbono en la actualidad. Vale, muchas gracias. Sí, hola, soy Jacobo de Bureau Veritas, una de las entidades de certificación que hace estas evaluaciones. Yo creo que sería bueno aclarar un poco el papel de cada uno, porque quizá haya puede haber algún tipo de malentendido. Entonces, es bueno saber que MSC se encarga de crear el estándar, no hacen evaluaciones de stock, no generan datos nuevos a nivel científico, etcétera. Nosotros como entidad de certificación tampoco, nosotros no hacemos ningún tipo de evaluación de stock, no hacemos nada de las metodologías que ha explicado Alberto. Lo que hacemos es, no generamos información nueva, lo que hacemos es evaluar información ya existente, que generan las distintas partes interesadas, sean pescadores, sean científicos, organismos regionales de pesca, ONGs, quien sea. Lo que hacemos es evaluar esa información. Entonces, todas estas metodologías que comentaba Alberto realmente es quien se somete al proceso de evaluación, quien tiene que facilitarlas o otras partes interesadas que estén vinculadas a la pesquería. Nosotros no generamos información nueva, lo que hacemos es evaluarla. Vale. Vale, yo quería hacer una pregunta, bueno, más que una pregunta, igual es un comentario, porque la sensación que da con todo lo que contáis, ¿no?, es que los pescadores no basta con que tengan la intención de certificarse, ¿no?, sino que es una certificación que al final depende de muchísimas otras partes. Es decir, si el stock, o sea, por muy bien que hagan las cosas en acerga, imagínate, nunca podrán certificar una pesquería si el estado del stock no está en ese rendimiento máximo sostenible, ¿no? Entonces, claro, es un poco como, o sea, yo quiero certificarme en MSC, pero no voy a poder, ¿sabes? Es como, aunque yo quiera y aunque haga yo muy bien las cosas y dentro de mi organización establezca unas reglas de control, pues no voy a poder certificar, ¿no? Entonces,
es un poco como frustrante, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente el trabajo que pueden hacer desde las organizaciones pesqueras, ¿no? O desde las asociaciones? ¿Cuál es el trabajo realmente que pueden hacer para llegar a certificarse? Imagínate, pues estamos con la caballa, ¿no? Claro, es que es como a nivel internacional, claro, es que ¿sabes qué va a poder hacer Acerga o Pescaya o Pegui para que se pueda certificar realmente la caballa? No es como muy complicado. Sí, bueno, también otra pregunta súper pertinente y muy interesante. Yo aquí querría dar como dos respuestas. La primera, ¿por qué está montado así MSC? Porque podríamos decir, bueno, pues que todo lo que se haga dependa de la pesquería o de la flota y ya está, ¿no? ¿Por qué está montado así? Bueno, pues porque el motor de cambio de MSC es transmitir a los consumidores que el producto que están consumiendo es sostenible. Entonces, durante muchos años se trabajó en cómo transmitir esta idea a los consumidores. Y uno de los acuerdos, digamos, a los que se llegó fue: yo no le puedo decir a un consumidor que este producto es sostenible, por muy bien que una flota haga las cosas, si el nivel general de cómo está la situación de esa especie no es bueno, no es razonablemente bueno. Entonces, es por el tema de qué le comunicamos al consumidor. Pues no caer en cosas como pues, comunicar algo de lo que no seamos capaces 100% de comunicar. Entonces, en MSC, ¿esto es sostenible? Es sostenible desde todos los puntos de vista que se analizan. Entonces, un poco esa es la respuesta por qué esto funciona así, que muchas veces es frustrante para muchas flotas, pero es por esta idea de garantizar al consumidor que, además de que las flotas lo están haciendo muy bien, la situación en el agua de esa especie es buena, que es lo que la gente entiende cuando quiere comprar un producto sostenible. Y luego, en segundo lugar, ¿qué pueden hacer las flotas? Pues mira, aquí hay como, es una pena también no haber tenido un poco más de tiempo, pero hay como varias opciones. En MSC también trabajamos en proyectos de mejora pesquera. No los llamamos así exactamente, pero son proyectos, estamos trabajando mucho en el Mediterráneo. En el Mediterráneo la situación es dramática, el 75% de los stocks están sobrepescados. De los stocks evaluados, hay muchísimos que ni siquiera están evaluados. Casi hay una pesquería en todo el Mediterráneo que está certificada. Y sin embargo, ahí tenemos un montón de esfuerzos puestos. ¿Cómo y por qué? Pues bueno, lo que se hace es, se utiliza el estándar de MSC no para certificar, sino para hacer un diagnóstico. En ese diagnóstico lo que coges es los 28 indicadores y ves cómo están, identificas los problemas. Y con esos problemas se monta un plan de acción, nosotros colaboramos, también otras ONGs colaboran, las pesquerías también, y esas debilidades se intentan ir solucionando poco a poco. A veces hay debilidades que son como más macro, que tienen que ver con la gestión internacional, a veces hay otras debilidades que son un poco más micro, que tienen que ver con debilidades, pues a lo mejor falta de información o que hay que meter más observadores a bordo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, ejemplos de arrastre que lo están haciendo muy bien en el Mediterráneo y que antes utilizaban las típicas puertas para ir arrastrando por el fondo y ahora están utilizando unas puertas voladoras, con lo cual lo único que toca en el fondo es la cadena y han minimizado el impacto en los fondos marinos. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que se pueden hacer. A nivel más macro, ¿es posible? A veces parece difícil, pero se dan casos en los que, bueno, las mejoras son muy importantes. Por ejemplo, en el Bonito del Norte, bueno, pues desde AZTI, desde las flotas vascas que iniciaron esta certificación, también con el apoyo de otras administraciones, pues se consiguió que en el seno de ICAT se aprobaran unas reglas de control de capturas, las primeras en todo el ICAT que se aprueban para el Bonito del Norte, que este año se han convertido en unas reglas de control permanentes y una evaluación en inglés es Management Strategy Evaluation, una evaluación de estrategia de manejo, ya no sé ni traducirlo. Es la primera vez en el mundo que se consigue algo así, y esto es porque las flotas, principalmente españolas, lo han empujado. Entonces, bueno, no siempre son casos de éxito así, hay otros casos en los que es mucho más difícil, pero bueno, es un poco para entender el abanico de distintas medidas en las que se puede trabajar. Y solo por añadir un punto más, luego activamente nosotros organizamos paralelamente muchas actividades científicas. La semana que viene, por ejemplo, organizamos en Madrid un taller sobre el pulpo, en el que van a ir investigadores de diferentes partes de España y de Portugal para tratar de seguir avanzando en mejoras y en conocimiento científico, ¿no?, que permitan, a su vez, pues luego poder incorporarlas en el medio marino, ¿vale?
permitís que amplíe un poquito también. La entidad de certificación en la que trabajo hace un montón de auditorías de distinto tipo. Certificamos un montón de actividades. El tema de la huella de carbono que comentabas antes, sistemas de gestión ambiental, de seguridad alimentaria, producto ecológico. Y es verdad, en todas ellas el 99% de los requisitos que tienes que cumplir dependen de ti mismo, como empresa, como entidad a certificarte. MSC ahí es una excepción y la razón es la que muy bien ha explicado Alberto. Por completar algunas cositas más, hay otro aspecto a tener en cuenta que puede hacer la flota es cuánta... Recuerda que había 3 principios que explicó Alberto. Evaluación de stock, el 2 es el impacto de la actividad de pesca en el ecosistema y el 3 es la gestión. Salvo el 2, que el 2 sí que depende de la flota prácticamente en su totalidad, el principio 1 y el principio 3 no dependen tanto de ellos. Pero sí que es verdad que cuanto más agrupada esté la flota, cuanta más flota participe en el proceso, más capacidad va a tener también de promover cambios. Porque a veces los problemas no los puedes tener tú como pescador, sino que los puede tener a lo mejor quien gestiona la flota, quien genera los datos, lo que sea. Hay un caso muy paradigmático durante algunos años y que quizás suene un poquito exótico, es el tema del atún rojo en la almadraba, ¿no? Ahora no, pero durante muchos años el atún rojo en la almadraba es un arte milenaria. Hombre, podríamos entender que es una práctica bastante sostenible. Pero durante mucho tiempo el atún rojo estaba en una situación muy, muy delicada. Sigue estando, pero obviamente en una situación completamente diferente. Y no era posible certificar almadraba para atún rojo. Entonces, eso es algo que puede pesar, ¿no? Y puede desanimar. Llevamos ya bastantes años en esto y hemos visto que realmente se promueven un montón de cambios. Al final, el intentarlo lo que hace es poner los puntos sobre las is, identificar dónde están los problemas. No se puede resolver un problema si no sabes qué problema tienes. Y esta evaluación lo que hace es identificar perfectamente dónde están los problemas y qué es lo que hay que hacer para resolverlos. Sonia, Mercedes, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. Bueno, más que una pregunta, es un comentario para no desanimar a la gente. Vamos a ver, los procesos de certificación están muy bien, sobre todo si estás garantizando pues, una sostenibilidad de la pesca, que al fin y al cabo es lo que se está certificando con el estándar MSC, ¿no? ¿Qué ocurre? El ejemplo del bonito puede demostrarte cómo desde la parte interesada se han podido mover cosas para que se mejore la práctica, la gestión y de esa manera tener esa base que nos permita una mejora del stock del bonito y al mismo tiempo asegurar ese futuro para que en el caso de riesgo no nos baje. Es cierto que a mayor tamaño del stock y a mayor número de interesados o de pescadores o de flotas, más que de pescadores, de flotas actuando sobre ese stock, más complicado es poder hacer eso. Por eso es tan importante hacer esa preevaluación previa, porque nos permite ponernos en el lugar cuál es la problemática que tenemos antes de dar el paso y continuar, y ser capaces de ir haciendo pequeñas mejoras que también nos puedan garantizar pues ese ejemplo de buenas prácticas que nos permita trabajar. Hoy por hoy parece imposible conseguir una certificación de la caballa del stock en el que trabajamos nosotros. Es un stock amplísimo, es un stock en el que tenemos flotas de todos los tipos y ya no solo europeas, y no voy a hablar de los ingleses, pero están los noruegos y están los rusos con los que es muy difícil trabajar, sobre todo por el tema de las autoasignaciones de cuota. Pero eso no tiene que llevarnos a desanimarnos. ¿Por qué? Porque podemos aprender de dónde fallamos dentro de lo que depende de nosotros e ir contactando con gente de otros lugares que nos permita avanzar. En cuanto al tema de las certificaciones vinculadas con el tema de la huella de carbono, nosotros tenemos la marca Pesca de Rías, que trabajamos en alianza con Pesca en Verde, que es una marca, por así decir, de la Universidad de Santiago de Compostela, que precisamente lo que te está garantizando es la poca huella de carbono que tienen ciertas pesquerías. Y en el cerco es claramente una de ellas. Yo no quería hacer preguntas, simplemente era hacer comentarios para animar a la gente a verse, a analizarse, ver dónde puede mejorar y cómo contactar con otros que también están interesados para ir avanzando en esa mejor gestión, nada más. Gracias. Yo, si me permites hacer un comentario, totalmente de acuerdo, Mercedes. Vamos, suscribo palabra por palabra lo que has dicho y además también añado que las cosas en pesquerías no se cambian de la noche a la mañana,
que cualquier cambio, o sea, las prisas no son buenas consejeras, hay que hacerlos con una visión de medio-largo plazo, a años vista, y las cosas van despacito y es la forma de ir arreglándolas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo vemos en MSC a nivel de empresas quizás puedes tener más agilidad, pero a nivel de flotas son cambios que llevan muchísimos años porque la gente, eso, primero se tiene que diagnosticar, ver cómo está, y luego también hay un tema que yo creo que la gente poco a poco va cambiando un poco el enfoque y la mentalidad, ¿no? Y va, bueno, pues poco a poco viendo también nuevas cosas, y esos cambios llevan tiempo. Entonces también pues es una llamada así como a no dejarlo, a no desilusionarse, lo mismo que decías tú, y también a tener paciencia, ¿no? Porque son cambios que son lentos en pesquerías. Las poblaciones no se recuperan de hoy para mañana, y la gestión normalmente tiene su impacto pues a varios años vista. Y valorar, por ejemplo, el ampliar los años en vez de 5 años, como hay, debido a las pesquerías que están dificultadas, o ampliar el año para, o sea, a 6 o 7 años para valorar los stocks, entonces ya tenemos una... Mira, pues en esa línea lo que se está haciendo, lo que pasa es que no lo he comentado porque todavía no está ni aprobado internamente, y los procesos en MSC también son como muy largos, ¿no? Pero sí que se está viendo de qué manera se puede dar reconocimiento a pesquerías que son responsables, que lo hacen bien, pero que están, por ejemplo, pues una pesquería de caballa que lo está haciendo todo bien, pero que por distintos temas internacionales no puede certificarse. Entonces nos preocupa mucho el que esa gente no se desenganche de las mejoras, que siga motivada. Entonces estamos viendo de qué manera se les podemos dar un reconocimiento. Probablemente no puedan poner un sello azul en la lata por lo que sea, pero yo creo que hay otras formas de dar reconocimiento a la gente que se preocupa y que hace las cosas bien, y en eso estamos. A ver si en los próximos meses conseguimos tener así como una propuesta un poco más clara en este aspecto. Bueno, os trasladan una pregunta que sería que vosotros habéis hablado de la campaña de agradecimiento. Lo que preguntan es si habéis realizado o está previsto que realicéis nuevas campañas de promoción del sello MSC entre los consumidores, sobre todo con el objetivo de diferenciarlo de MSC Cruceros, porque en el público en general existe esa confusión. Bueno, nosotros somos muy activos en comunicación, cada vez nos confunden menos, de todas formas. Todos los años tenemos una campaña fuerte de comunicación, que es la Semana Mares para Siempre, en la que tratamos de aglutinar a todas las empresas que están trabajando con nosotros, del sector de productos del mar y del retail, así como otras instituciones, que fue lo que os presenté antes. Este año participaron 70. Y cada 2 años realizamos esa encuesta global, que en España también se realiza, sobre cuál es el sentimiento del consumidor y sobre si reconoce y entiende lo que significa el sello MSC, ¿no? Actualmente el reconocimiento del sello ha ido creciendo. O sea, gente que te dice que lo identifica, que sabe lo que es, y el reconocimiento, el entendimiento también va creciendo. O sea, gente que sabe explicarte que está vinculado a una certificación y que está vinculado a sostenibilidad, ¿no? Y seguimos trabajando, sí. Bueno, posiblemente se podría haber escogido otro tipo de logo o sello, pero... Muy habitualmente nos siguen llamando al teléfono de la oficina preguntando por cruceros y por viajes, sí. Pero yo creo que cada vez menos. Es menos, ya es bastante anecdótico. Ahora quien lo pregunta a veces es para fastidiarnos un poco. ¿Más preguntas? No. Yo tenía una pregunta, no tengo una curiosidad. Antes hablabais de que en España solamente se consume el 2% del pescado que está certificado. Siendo España, como es un país muy consumidor de pescado, muchísimo, ¿cómo aquí no tiene más implantación? Bueno, este esquema ha nacido en Inglaterra y sobre todo en países del norte de Europa, ¿no? Allí, y ahora mismo en Francia está totalmente implantado. El consumo de pescados, de productos con el sello MSC es muchísimo más elevado. Estamos creciendo a unos ritmos del 30 al 40% anuales, ¿no? Con respecto a uno u otro.
es difícil comunicar, es difícil llegar al consumidor. El consumidor hoy en día cuando va a comprar está cargadísimo de señales, de información por todas partes, ¿no? Entonces hacerle explicar lo que significa una cosa u otra es muy complicado. Es un trabajo de pico y pala, es un trabajo de ir poco a poco, de constancia, de sobre todo no perder nuestro fin y nuestro sentido, que estamos basados en ciencia, de que hay por detrás un programa robusto que defiende y explica lo que significa el sello, y eso hay que hacerlo llegar al consumidor para que el consumidor cuando llega a la tienda sea capaz de identificarlo. Y luego hay otra parte muy importante, que es la de la colaboración, ¿no? Nosotros tratamos de hacer todas nuestras acciones de comunicación en colaboración pues, con pescadores, con la industria procesadora, con el retail, con organizaciones de todo tipo, para sumar, ¿no? Y para poder transmitir y que llegue lo máximo posible y lo antes posible al consumidor final. Pero hay mucho trabajo que hacer todavía. ¿Sí? Vale, muchas gracias. ¿Hay más preguntas, no? ¿Hay más preguntas? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias.